Bienvenidos a Política y Poder, bienvenidos al 2025. Hoy tenemos a nuestro colaborador habitual, el ingeniero Mesías Guevara, para hablar un poco sobre lo que nos dejó el 2024 y las perspectivas y desafíos que tenemos como país para el 2025. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido, feliz año. Feliz año, Norman, para ti y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando, y la verdad que, como siempre, es muy grato conversar contigo. Por supuesto, ingeniero, igual, espero que haya pasado buenas fiestas con su familia. Y bueno, pues, ¿qué balance hace usted del año que acabamos de dejar, del 2024? ¿Balance político o económico? ¿Cuál es su impresión? Mira, siempre en cada gestión, en cada evaluación, en cada balance, siempre se busca ver cuáles son las sombras y cuáles son las luces. Pero después de muchos años en nuestra historia republicana que yo conozca, fíjate que han habido más sombras que luces. Y eso se ve reflejado en las últimas encuestas que salieron a fines de año. Las encuestas de aprobación y desaprobación, tanto de la presidenta, de su gabinete, de sus ministros, y asimismo también del propio Congreso de la República. Por lo tanto, ese 3%, algunos decían que ya técnicamente estaba en 1%, tanto el Congreso como lo que la presidenta y su gabinete. Entonces, eso podríamos decir que es el balance desde el punto de vista político y de evaluación de las más altas autoridades de nuestro país. Pero ahora viene el plano económico, donde sin lugar a dudas también ahí vemos que el déficit fiscal se incrementó. El BCR, Julio Velarde, logró controlar la inflación, que es un buen punto, es una luz que podríamos poner en la mesa. Y lo otro es el tema de la inseguridad que fue creciendo. Por otro lado, también los actos de corrupción, denuncias, también han ido creciendo. Por eso te decía, Norman, de que han habido mucho más sombras que luces, y eso es muy lamentable en la evaluación de nuestro país. Correcto. Ahora, yo analizando un poco sus discursos o sus participaciones y presentaciones que hace constantemente, tanto para la academia o como directivo de ese plan en diversas instituciones, noto también que su pesimismo evidentemente manifiesto respecto al gobierno que actualmente está de turno y a los actuales parlamentarios o congresistas de manera puntual, pero a la vez veo un pesimismo respecto a quienes nos gobiernan, pero siento una vibra optimista respecto al Perú y a los peruanos. ¿A qué se Bueno, debe ese fíjate, optimismo? ese es otro tema que es otra luz que debemos de ponerlo siempre nosotros digamos, en los reflectores. ¿Por qué? Porque si algo el Perú sigue, digamos, en la situación no tan crítica como otros países, es precisamente por la resiliencia que tienen los peruanos y también por ese mundo paralelo prácticamente que existe, o como muchos le llaman el Perú informal. El peruano y la peruana, si nosotros analizamos a cada peruano y a cada peruana de manera muy singular, vamos a encontrar que hay mucha historia, incluso una historia con grandes enseñanzas. Si nosotros esas enseñanzas tuviéramos la capacidad de captarlas y de compartirlas con el colectivo, seríamos una potencia. Por ejemplo, fíjate que hay personas que se levantan muy temprano, ya sean ambulantes, ya sean pequeños comerciantes, a buscarse el pan de cada día para sus hijos, para su familia. Y hay jóvenes que a pesar de la adversidad siguen ellos luchando por salir adelante. Hay profesionales que igual, con un salario bajo, buscan como sea diversas tareas para poder ganarse el pan de cada día. Las madres de familia, que fíjate que hacen lo imposible por llenar la olla. Entonces, esa luz es la esperanza y ese es el que mueve el Perú y gracias a ese Perú invisible, el Perú va a salir adelante. Comparto plenamente su optimismo respecto a las perspectivas del Perú en ese sentido. Ingeniero, este 2025, otra vez regresando al plano político, ¿qué ve? ¿Qué nos espera? ¿Cuál es su pronóstico o la perspectiva? Creo que ustedes en ese plan más le llaman técnicamente el concepto de prospectiva, ¿no? ¿Cómo ve este año? ¿Qué debemos esperar, tanto a nivel político, económico, social y cultural? Ser un reflejo ampliado
del 2024. Es decir, vamos a ver que el poblador, el peruano de a pie, van a seguir luchando por salir adelante. Va a haber una reserva moral que va a estar simplemente trabajando, silenciado, callado, y por supuesto esas fuerzas oscuras, convertido, discúlpame el término, en hordas, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, van a seguir con sus mismas prácticas amplificadas ya que entramos a un año preelectoral, donde la tentación va a ser muy grande, tanto de los congresistas por buscar tentar una reelección. Solamente Dios sabe qué tipo de leyes se irán a sacar precisamente para ganarse avemarías ajenas. Y por otro lado, la propia presidenta, no sabemos con qué nos va a salir. Esperemos que no nos salga con más feriados, porque el año pasado nos salió con feriados en demasía. Ellos dicen que el Perú no pare, pero ellos han parado el Perú. Fíjate que el Perú se paró desde el 20 de diciembre hasta el viernes pasado, ha estado paralizado, el sector público fundamentalmente. Y por lo tanto, eso contraviniendo contra el privado, contra el ambulante, contra el pequeño comerciante que no puede parar ni un día. Por lo tanto, este año yo pienso, si yo lo califico, diría que va a ser, no se espera un futuro tormentoso, sustentado en un gran presente escabroso. ¿Usted ve que Dina Boluarte como presidente de la Constitucional de la República llegue al 2026? ¿Es posible, cree que este año le den la espada de Damocles por fin caiga sobre su cabeza? ¿Cómo lo ve usted esa situación? Hay muchos que se han aventurado a decir que a partir de abril, mayo, junio, analistas políticos, probablemente este Congreso y algunas fuerzas políticas ya no vean la utilidad de seguir apoyándolo dado su baja o tan increíble impopularidad. Hay varios escenarios. Un escenario es que tú acabas de mencionar, y sí es cierto, muchos analistas políticos así lo expresan, que le han puesto fecha de caducidad. Ante ese escenario, creo que la presidenta y su gabinete y colaboradores cercanos lo que están haciendo es buscar mecanismos, triquiñuelas, para que eso no ocurra. ¿Y cuáles van a ser estas triquiñuelas? Dar más dádivas, convertirse en el gran bonetón, decir sí a todo lo que le pidan los congresistas, y por otro lado también los congresistas lo que van a hacer es no eh, ponerse esa mochila pesada, porque claro, ahí lo que van a querer es desmarcarse, es decir, van a estar en una disyuntiva, desmarcarse de la presidenta, pero a la vez también no van a querer ponerse esa mochila pesada. ¿Por qué? Porque tienen que asumir la presidencia en ese año. Y partido o congresista de la bancada que pertenezca, si asume la presidencia, prácticamente se estaría poniendo un ancla en el cuello. Hay dos artículos que usted sacó recientemente en dos diarios interesantes que me gustaría brevemente algunos comentarios. Uno de ellos me pareció que es Democracia 4.0. Usted lo plantea, viene trabajando ya varios años este concepto. De manera muy sencilla, ¿qué es la democracia 4.0 que usted plantea? ¿Y para qué sirve? Bueno, es una democracia en la que busco o propongo, perdón, que haya una participación plena de la población, que la población no solo participe en el día de las elecciones, tanto generales como regionales y municipales, sino que su participación sea de manera constante y permanente. Y para eso se debe utilizar lo que es la tecnología de información y comunicación para hacer un gobierno abierto, un gobierno transparente, donde la población podría participar de manera activa, dando propuestas, sugerencias, en plebiscitos, en asambleas y por supuesto en debates públicos abiertos y sugiriendo qué obras hacer, es decir, grandes asambleas virtuales, por supuesto con los mecanismos de seguridad y con una identificación plena. Y eso debería de llevarnos a consolidar lo que es la democracia en nuestro país. Y podríamos llamarle, más allá de la democracia 4.0, la democracia de nueva generación. Bien, hay un tema que me pareció muy relevante en ese artículo y usted delinea de algún modo u otro el perfil de quién debe ser el gobierno de un país. Y usted pone tres cualidades que me parecen muy relevantes, pero me gustaría quizás que lo desempaque un poco esos tres conceptos. Dice que debe ser quien quiera dirigir el país debe tener tres características: solvencia moral, solvencia profesional y sensibilidad social. ¿Cómo, cómo le pone carne a cada uno de esos conceptos de manera que todo el mundo lo entienda? Sí, mira, en primer lugar, es bueno que
un dirigente, un líder, tenga la sensibilidad social, que pueda captar los problemas de la población con el objetivo de que pueda resolverlos. Eso se llama empatía, porque si no hay esa sensibilidad social, de nada le va a servir que tenga una capacidad profesional alta que le pueda permitir solucionar esos problemas. Solamente lo sería en teoría. Sería, entre comillas, como especie de un tecnócrata, pero y por otro lado, también se Ujú. requiere que tenga solvencia moral, que sea transparente, que tenga principios éticos y morales bien fuertes, bien sólidos, para evitar de esa manera malgastar los recursos del Estado. Hoy tú has visto incluso cómo algunos gobernadores ha denunciado la República en la que habrían hecho deformaciones a sus cifras para parecer como grandes gestores. Eso, por ejemplo, fíjate que eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque eso desinforma a la población. Entre comillas, no solamente estarían quitándole los recursos al pueblo, sino además le estarían mintiendo, diciéndole, ¿sabes qué? Ojo, estoy gestionando bien para ti, apláudeme todavía. O sea que, entre otras palabras, le piden aplausos. Y por ese tema es muy importante que haya principios éticos y morales. Solvencia moral, que tenga principios, que sea honesto, eh, capacidad profesional, que conozca la gestión pública y también la parte privada, y el tema de sensibilidad social, que tenga la empatía, que tenga la capacidad de sentir lo que siente el pueblo. Magnífico. Con esto usted dice, pues se puede gobernar de manera más abierta y lograr un gobierno abierto, que es otro concepto que usted ha esbozado en ese artículo. ¿Cómo es un gobierno abierto? ¿Qué implica tener un gobierno abierto? ¿Cuál sería lo ideal, el ideal de un gobierno abierto? El ideal gobierno abierto sería que toda la población esté enterado cuánto gasta, cómo gasta, cuánto ingresa, en qué rubros, cómo se adjudica una obra, quiénes fueron los postores, si los postores que ganaron ganaron de manera limpia, de manera correcta, Ujú. si las obras que están ejecutando los empresarios también son personas que lo han ganado sin llegar a dar el famoso diezmo, el beneficio de esa obra, qué impacto va a tener en lo que es el tema de la población, qué brechas va a cerrar. Eso sería tener un gobierno abierto, es decir, un funcionario público, ya sea un gobernador, un alcalde, regidor o consejero, o cualquier funcionario público, Ujú. su vida debe ser transparente, que toda la población lo sepa. Ojo, un funcionario público se debe al Estado, se debe a la población. Bien, en el último artículo que sacó en La República también usted hace da un interesante mensaje, donde dice, el objetivo de estas autoridades es sobrevivir al 2026, y me pareció muy interesante el símil que usted hace básicamente respecto a que el Perú es un vehículo, el vehículo llamado Perú. ¿Puede elaborar un poco esa idea? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de ese símil que usted puso Sí, lo respecto que yo a trato de cómo está decir gobernándose en el Perú? en este artículo que se llama En sentido contrario, significa que este carro, este vehículo llamado Perú, está en sentido contrario, está contra la dirección de que todo el mundo debe de ir, El tráfico. y, por ejemplo, rompiendo la institucionalidad, el equilibrio de poderes, yendo a impulsar lo que son las economías criminales, las economías mercantilistas, y ese vehículo llamado Perú, ¿a quién tiene como conductor? ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo maneja? Si lo gana el Congreso de la República. ¿Y a quién tiene de copiloto? Mira, de copiloto, cuando debería ser al revés, lo tiene la presidenta. ¿Y quiénes la acompañan en la parte trasera? El Tribunal Constitucional, para dar amén a todas las atrocidades que hace el Congreso de la República y que está haciendo. Y por otro lado, el Defensor del Pueblo, que también impulsa. Incluso recordemos que el Defensor del Pueblo es el que preside la comisión para eh, elegir o designar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y la Junta Nacional de Justicia es el que designa a la OMP y a la RENIEC. Mira esa cadena, que en lugar de ser una cadena del valor, es una cadena del antivalor. Como dije a otros colegas tuyos, esta gente están instalando de manera perfecta lo imperfecto. Es decir, para que lo imperfecto funcione perfectamente bien, bajo esos círculos que constituye un círculo vicioso. Ahora, usted sí da una luz de esperanza ahí porque dice también, si bien es cierto este vehículo llamado Perú que transita
por las calles de manera Alocada. alocada y desbocada, pero dice también que parece que se les ha olvidado que algunos de estos personajes, de estos políticos, el combustible se les puede acabar, las llantas se les puede desinflar, la población puede paralizarlos o pueden quedar varados. Eso creo que eso es el hálito de optimismo que le pone a este Sí, artículo. incluso más que optimismo, la esperanza que eso se... Claro, cuando un amigo leyó el artículo, me dijo, me decía, yo de ti le hubiera puesto que ese vehículo que está conducido, embriagados, ojo, lo pongo que están borrachos, embriagados, pero de poder. Por eso manejan de manera alocada, se pasan la luz roja, no respetan la luz, los semáforos, no respetan los límites de velocidad, incluso de manera, disculpa la palabra, chorada, tiran basura por la ventana, es decir, misma descripción de una combi desbocada y alocada. Ahora, Creo que ese Carlín tema, le va, si lee Carlín ese artículo va a sacar una buena caricatura dentro de poco. pero un amigo sabe lo que me dijo. Me dijo, yo hubiera puesto, le hubiera agregado, que ese carro al no respetar los límites de velocidad, se estrellaban contra un poste y los cuatro morían. No, pues no, Bueno, tampoco, no, no, tampoco hay que ser, pero es lo que la gente ya empieza a dar sus sugerencias, ¿no? Para ellos, para mí, la población lo detiene, pero para otros, ese carro se estrella. claro que sí. Bueno, yo sí y comparto su optimismo también. Yo creo que en el Perú, si bien es cierto, estamos pasando por una situación muy mala en términos de gobernabilidad, de institucionalidad, pero sí hemos tenido, si revisamos con tranquilidad nuestra historia republicana, y lo dije en otro canal el día de ayer, yo creo que no es el momento más malo, pero sí es el inicio de un momento muy malo si es que no se hace nada para que en el próximo gobierno se elija mejor, se tenga mejores autoridades y sobre todo se tenga gente que garantice que lo que usted ha dicho me parece muy ilustrador, los tres requisitos, ¿no? Calidad moral, calidad profesional y calidad, Solvencia moral, solvencia, sensibilidad sensibilidad social. social, que me parece muy bien. Bueno, ingeniero, le agradezco por estar acá, sus palabras No, finales para el no, 2025. gracias, gracias como siempre por la oportunidad y hay que seguir manteniendo la llama de la esperanza. El 2025 va a ser un año muy tormentoso, va a ser un año preelectoral que ya es y por lo tanto van a haber muchos cambios, va a haber mucha confrontación y seguramente también habrán muchas decisiones que se tomarán desde el Congreso, que hay que estar muy atentos para que eso no perjudique a la población. Gracias por la oportunidad y para ti y todos un feliz 2025. Muy Feliz buenas 2025. noches. Muchísimas gracias por estar en el programa, ingeniero. Le agradezco como siempre por su gentil participación. Muy Gracias. buenas noches. Y nos despedimos a todos los que nos siguen. No lo olviden suscribirse para seguir trabajando y produciendo este tipo de material. Gracias a todos. Muy buenas noches.